La estabilidad hegemónica que caracterizó al cártel de Sinaloa durante las primeras décadas del siglo XXI experimentó un colapso irreversible a partir del segundo semestre del año 2024. La captura y posterior traslado a territorio estadounidense de Ismael El Mayo Zambada García el 25 de julio del 2024, consolidada operacionalmente en una ruptura abierta el 9 de septiembre del 2024, marcó el inicio de una verdadera guerra civil interna sin precedentes dentro de la mayor corporación de narcotráfico del hemisferio occidental. Este conflicto dividió la estructura criminal en dos grandes coaliciones beligerantes. Por un lado, la Chapiza, o los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y por el otro, la Malliza, cuya comandancia operativa fue asumida por Ismael Zambada Siqueiros, alias El Mayito Flaco. El enfrentamiento armado no se limitó a una disputa territorial pasiva, sino que derivó en una movilización militarizada en múltiples estados de la República Mexicana. Afectó de manera crítica a Sinaloa, Sonora, Baja California, Nayarit, Durango, Zacatecas y Chihuahua. Para sostener este esfuerzo bélico de desgaste, ambas facciones han recurrido a la creación, reestructuración e instrumentalización de unidades de choque altamente especializadas. Dentro de las filas de la Malliza, emergió con un protagonismo violento y una notable sofisticación logística una célula conocida como los Rugrats. La aparición de los Rugrats en el Teatro de Operaciones de Culiacán representa un cambio de paradigma en la doctrina de seguridad de los cárteles mexicanos. Tradicionalmente, los brazos armados operaban como fuerzas de contención local con escasa proyección exterior. No obstante, esta célula fue diseñada desde su inicio para integrar capacidades de combate urbano de alta intensidad en Sinaloa, con esquemas avanzados de tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos y operaciones de lavado de activos y sicariato en la cuenca del Caribe, específicamente en República Dominicana. Aunque el año preciso de la fundación de los Rugrats permanece todavía bajo reserva en las investigaciones de inteligencia federal en los Estados Unidos, la célula cobró relevancia estratégica inmediata luego de este estallido de las hostilidades el 9 de septiembre del 2024. La necesidad de Ismael El Mayito Flaco Zambada de asegurar el perímetro sur de la capital sinaloense forzó el despliegue de una fuerza de reacción rápida que pudiera contener las incursiones terrestres de los Chapitos procedentes del centro del estado. El núcleo de operaciones de los Rugrats se estableció en la sindicatura de Laguna Colorada, una región semiurbana ubicada al sur del municipio de Culiacán. Esta ubicación geográfica posee un valor militar y logístico estratégico, como se detalla a continuación. Por un lado, tienen el control del acceso sur, la carretera federal 15, una autopista que conecta Culiacán con los puertos exportadores del Pacífico y los municipios del sur del estado, pasa directamente por Laguna Colorada. Controlar este corredor vial permite a los Rugrats estrangular el abastecimiento de insumos químicos y mercancías de la facción enemiga, además de blindar la capital sinaloense contra las caravanas de asalto de los Chapitos. La topografía de Laguna Colorada, flanqueada por elevaciones del terreno y caminos de terracería que conectan con la Sierra Baja de Sinaloa, facilita la dispersión de unidades móviles ante operativos del Ejército Mexicano o de la Guardia Nacional. Además, tiene una interesante proximidad al Splash. Las inmediaciones del Parque Acuático y Recreativo Splash, ubicado en la salida sur de Culiacán, se convirtieron en un punto de referencia para los enfrentamientos armados y la delimitación de fronteras invisibles entre las dos facciones en pugna. Desde este enclave, la célula coordinó la salida y entrada de convoys fuertemente armados, equipados con tecnología de blindaje artesanal, fusiles calibre 50, los llamados Barrett, y ametralladoras de apoyo general M60. Su efectividad en los combates de julio de 2024 y el posterior blindaje de la salida sur durante el inicio de la guerra formal impidieron la caída de los bastiones principales de la Malliza en la periferia de Culiacán. Consolidaron la reputación de los Rugrats como la guardia pretoriana de la dinastía Zambada en el frente urbano. Los perfiles de los líderes y la estructura organizativa de los Rugrats opera bajo un esquema de jerarquía vertical controlada por un núcleo familiar y de asociados de extrema confianza de Ismael Zambada Siqueiros. Las investigaciones internacionales de la Administración de Control de Drogas, la DEA, y de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, han logrado identificar plenamente a los 4 pilares fundamentales de este andamiaje criminal llamado los Rugrats. Por un lado, ya mero arriba, Carlos Alberto Páez Pereda, como fundador y comandante supremo del grupo. Carlos Alberto Páez Pereda, alias Carlitos Rugrats,
Ha demostrado una capacidad analítica e intelectual sobresaliente para coordinar la logística militar. Su ascenso en el organigrama criminal se consolidó antes de cumplir los 20 años. Se destacó por su habilidad para generar recursos financieros ilícitos, con los cuales armó de manera exhaustiva a sus subordinados. Pese a que en el año 2023 las plataformas digitales difundieron versiones falsas sobre su abatimiento en un enfrentamiento armado con fuerzas federales, la inteligencia militar mexicana confirmó que se trató de una maniobra de desinformación orientada a sustraer al líder de la presión de los aparatos de seguridad del Estado. Enseguida está Luis Alfonso Páez Pereda, hermano de Carlos Alberto. Luis Alfonso actúa como el jefe de las fuerzas especiales de esta célula. Su perfil es meramente operativo y táctico. Es el responsable del adiestramiento de los nuevos reclutas en técnicas de guerrilla urbana, la fortificación de la zona de Laguna Colorada y la supervisión de las escoltas personales que resguardan a los mandos de la Malliza que transitan por la periferia de Culiacán. Luego, Daniel Hiram Jaques Ortega representa la vertiente más joven y especializada de la célula criminal. Con apenas 21 años, Jaques Ortega fue identificado por agencias federales estadounidenses como un elemento de alta peligrosidad, debido a su involucramiento directo en el diseño de rutas logísticas para la introducción de fentanilo y metanfetamina a través de la frontera norte de México hacia los Estados Unidos de la costa atlántica de los estados, concentrando sus investigaciones en la Corte Federal de Massachusetts. Luego César Eduardo González Zavala, con 47 años de edad. González Zavala aporta la madurez y la experiencia operativa que requiere la célula para sus maniobras de expansión internacional. Su perfil combina la gestión financiera, utilizando empresas fantasma para el blanqueo de capitales, con la ejecución de operaciones espaciales de sicariato fuera del territorio mexicano. Sirve como el puente logístico entre los Rugrats con las estructuras locales en el Caribe. Una de las dimensiones más controvertidas de los Rugrats es la adopción sistemática de elementos de la cultura pop de los años 90, como su sello de identidad corporativa. El nombre del grupo y su iconografía principal derivan de la popular serie animada infantil de Nickelodeon, Los Rugrats, Aventuras en Pañales. Esta aplicación no constituye un hecho fortuito. Es una calculada estrategia de branding criminal inspirada en el diminutivo de su líder supremo, Carlitos Páez Pereda. El personaje animado, Carlitos Baldosa, Chucky Finster en inglés, caracterizado en la caricatura por su timidez y sus distintivas gafas, fue reconfigurado por la célula como un símbolo de violencia y de estatus criminal. Las manifestaciones físicas de esta simbología incluyen joyería personalizada de alta gama. Los mandos medios y altos de la organización portan costosos collares de oro y diamantes, donde se representa a Carlitos Baldosa vistiendo una gorra con las iniciales MZ, ratificando visualmente su subordinación absoluta a Ismael El Mayo Zambada y a su hijo Ismael Zambada Sicayos. El armamento también está grabado. Las cachas de las pistolas de los líderes de la célula presentan incrustaciones de metales preciosos con la figura del personaje de Nickelodeon, sirviendo como una firma de pertenencia e identidad en el campo de batalla. Además, la propaganda en redes sociales. La célula ha integrado de manera orgánica el uso de la tecnología moderna. Emplean plataformas digitales de video como TikTok para difundir grabaciones de convoys armados y celebraciones privadas. Asimismo, se ha documentado el uso del entorno virtual de Roblox para simular batallas urbanas en entornos pixelados que emulan las colonias de Culiacán, sirviendo como una herramienta lúdica de reclutamiento dirigida a la captación de menores de edad y jóvenes vulnerables. Esta resignificación de la cultura pop infantil cumple una doble función en el plano criminal. Por un lado, debilita la percepción de gravedad de las actividades ilícitas ante los reclutas más jóvenes, normalizan la violencia bajo una estética familiar y de caricatura. Por otro lado, en el plano de la guerra psicológica, la yuxtaposición de un dibujo animado infantil inofensivo con fusiles de asalto y ejecuciones sumarias busca infundir pánico en las facciones enemigas de los chapitos, proyectando una imagen de audacia y de falta de escrúpulos morales. La consolidación militar de los Rugrats y su supremacía táctica sobre las fuerzas de reacción rápida de los chapitos se materializaron el 6 de enero del 2025 en un enfrentamiento que alteró el equilibrio del poder criminal en Culiacán. El objetivo principal de la incursión fue la neutralización de Juan Luis Castro Morales, conocido como el Gavilán. Castro Morales no era un combatiente ordinario, se desempeñaba como el jefe de seguridad personal de Iván Archibaldo Guzmán Salazar y comandaba las fuerzas especiales de los Chapitos en la capital del estado, luego del exilio forzado de Jorge Humberto Figueroa Benítez, conocido como la Perris o el 27.
El perfil del gavilán estaba fuertemente mitificado en el noroeste del país gracias a la difusión de narcocorridos interpretados por Peso Pluma y Luis R. Conríquez, que celebraban su lealtad incondicional a la dinastía Guzmán, su supuesta formación exmilitar y su disciplina táctica urbana. Su brazo ostentaba tatuajes con las iniciales GD y agente de Iván Archibaldo y el número 200 en alusión a su socio, Kevin Alonso Gil Acosta, lo que confirmaba su pertenencia al círculo de hierro de la organización. El enfrentamiento armado se registró en el desarrollo habitacional Fobiste Diamante, un sector densamente poblado en el norte de la ciudad de Culiacán. Utilizando interceptaciones de radio y labor de contrainteligencia, un comando de asalto de los Rugrats irrumpió en la zona, emboscó al convoy de seguridad de Castro Morales. La batalla se prolongó por varias horas. Transformó las calles residenciales en un campo de batalla donde se emplearon fusiles de asalto Barrett 50 y ametralladoras de cinta. En el transcurso de la refriega, los tiradores de los Rugrats lograron penetrar el blindaje del vehículo de Castro Morales. Lo abatieron en el lugar junto con varios de sus escoltas más experimentados. La muerte del gavilán representó un golpe devastador para la moral, pero también para la operatividad de los Chapitos. Expuso su vulnerabilidad de los mandos más resguardados. Ante este escenario, Iván Archibaldo Guzmán Salazar implementó una inusual y extrema medida de control de daños para evitar que la confirmación del deceso detonara una ola de deserciones masivas dentro de su estructura de pistoleros y mantuviera alta la moral de su gente. Iván Archibaldo ordenó ocultar deliberadamente el cadáver de Castro Morales. El cuerpo del jefe de seguridad fue trasladado de forma clandestina y preservado durante varios días dentro de un congelador improvisado en la casa de seguridad de uno de ellos en el sector norte de la ciudad, bloqueando de manera sistemática cualquier confirmación pública de su fallecimiento y sembrando desinformación en las redes de comunicación interna del propio cartel. La relevancia criminal de los Rugrats en el mapa binacional excede por mucho su rol de fuerza de choque local en Culiacán. Las investigaciones de la DEA y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos demuestran que la célula funciona como un nodo articulador entre los laboratorios de fentanilo en el noroeste de México y los corredores fronterizos clave del estado de Baja California, facilitando la exportación masiva de drogas sintéticas hacia el territorio de los Estados Unidos. Esta proyección fronteriza se sostiene sobre una alianza estratégica con la facción de los rusos, liderada por Juan José Ponce Félix, conocido como el Ruso, y los hermanos Alfonso, el Aquiles, y René la Rana, Arzate García. Mientras los rusos ejercen un dominio militar e histórico en el Valle de Mexicali, los hermanos Arzate mantienen el control exclusivo del municipio de Playa de Rosarito, una comunidad costera ubicada a escasas 15 millas del sur a la frontera con California, en Estados Unidos. Debido a su geografía, Rosarito representa una de las arterias más codiciadas para el contrabando de fentanilo, metanfetaminas y migrantes hacia los mercados de consumo norteamericanos. Para asegurar este vital corredor contra incursiones, por ejemplo, del Cártel Jalisco Nueva Generación o de células leales a los Chapitos, René Arzate ordenó el despliegue temporal de escuadrones de ejecución de los Rugrats en la zona costera de Baja California. De acuerdo con reportes del propio Senado mexicano, los Rugrats asumieron el rol de jefes de plaza en diversos sectores fronterizos, luego de eliminar físicamente a todos los liderazgos locales de cárteles rivales que disputaban el control de la frontera de Tijuana y Rosarito. Despejaron la ruta logística para el tráfico de drogas de la Malliza. El sostenimiento financiero de esta red se estructuró a través de un sofisticado andamiaje de blanqueo de dinero operado por el empresario Jesús González Lomelí, ahí en Rosarito. González Lomelí, el propietario de múltiples restaurantes, clubes nocturnos y desarrollos turísticos a lo largo del Pacífico Norte de México, utilizó sus actividades comerciales legales para integrar millones de dólares de procedencia ilícita generados por el tráfico de fentanilo a favor de los hermanos Arzate, del Ruso y desde luego de los Rugrats. Adicionalmente, el grupo instrumentalizó la influencia del operador político Candelario Arciaga Aguirre para corromper y neutralizar la administración municipal de Rosarito, encabezada entonces por la exalcaldesa Hilda Araceli Brown Figueredo. Lograron colocar a perfiles vinculados directamente a la facción de la Malliza en puestos estratégicos de la policía local y del gabinete municipal. Garantizaron la impunidad total para el paso de cargamentos de estupefacientes. El aspecto más alarmante de la evolución criminal de los Rugrats
es su capacidad para internacionalizar sus operaciones. Han logrado establecer una cabeza de playa en la cuenca del Caribe, específicamente en República Dominicana. La inserción de la célula mexicana en la isla responde a una planificación geopolítica precisa que busca explotar las ventajas estratégicas que ofrece el territorio dominicano. Como plataforma de tránsito multimodal, estas costas de la República Dominicana funcionan como un puente de transbordo ideal para la recepción de cargamentos de cocaína procedente de Sudamérica y de precursores químicos procedentes de Asia. Facilitan su reenvío hacia los mercados de los Estados Unidos, pero también hacia la Unión Europea. Funciona también como un santuario logístico de refugio. Ante la intensidad de las operaciones de pacificación desplegadas por las Fuerzas Armadas de México en Culiacán, los líderes de los Rugrats buscaron en el Caribe un territorio donde pudieron establecer bases de apoyo seguras, adquirir propiedades de lujo y operar redes de lavado de dinero fuera de la jurisdicción directa de las fiscalías mexicanas. También sirve como una estructura de sicariato local. La célula comenzó a reclutar e instrumentalizar a bandas locales de la isla para estructurar un aparato de cobro de deudas, eliminar competidores, trasladar al Caribe los métodos hiperviolentos de ejecución característicos del narcotráfico sinaloense. La respuesta de las agencias de seguridad hemisféricas se consolidó en julio de 2025 mediante la ejecución de una operación llamada Operación Jaguar. Esta acción, coordinada de carácter transnacional, fue ejecutada de manera conjunta por la Procuraduría General de la República Dominicana, la PGR de aquel país, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Policía Nacional Dominicana, la Oficina Central Nacional de Interpol en Santo Domingo y la División del Caribe de la DEA, liderada por el comandante especial Michael Miranda. La Operación Jaguar implicó la movilización de unidades tácticas que realizaron 26 allanamientos simultáneos en diversas provincias de la República Dominicana. Lograron la captura de 10 operadores financieros y de seguridad vinculados a la célula, así como el decomiso de armas de fuego, divisas en efectivo, dispositivos de comunicación encriptada y documentación corporativa de alta relevancia para la inteligencia fiscal. Luego de esta intervención, las autoridades judiciales activaron una alerta de búsqueda internacional de máxima prioridad para lograr capturar a Carlos Alberto Páez Pereda, a Luis Alfonso Páez Pereda, a Daniel Hiram Jaques Ortega y a César Eduardo González Zavala, quienes lograron evadir los cercos de captura iniciales. Las investigaciones dominicanas vincularon formalmente a César Eduardo González Zavala con el homicidio de un exagente de la Policía Nacional en el municipio de Cotuí, en la provincia de Sánchez Ramírez, lo que confirmó que el grupo ejecutaba activamente asesinatos selectivos para proteger sus operaciones de lavado de activos y de narcotráfico ahí en esa isla. La gravedad de la amenaza que representan los Rugrats para la seguridad nacional de los Estados Unidos motivó una contundente respuesta financiera por parte del gobierno federal de aquel país. El 15 de diciembre del 2021, el cártel de Sinaloa ya había sido designado formalmente por el Departamento del Tesoro bajo la orden ejecutiva 14059 por constituir una amenaza global para la salud pública debido al tráfico masivo de fentanilo. Esta presión legal se intensificó significativamente el 20 de febrero del 2025, cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos clasificó oficialmente al cártel de Sinaloa como una organización terrorista y un grupo terrorista global especialmente designado. En este marco de asfixia financiera, el 18 de septiembre del 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la llamada OFAC, emitió sanciones directas en contra de Carlos Alberto Páez Pereda, alias Carlitos, y la estructura de todos los Rugrats. Las designaciones bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224 determinaron las siguientes consecuencias jurídicas financieras. Primero que nada, el bloqueo de activos. La inmovilización inmediata de todas las propiedades, cuentas bancarias, inversiones e intereses comerciales de Páez Pereda y de las empresas asociadas a los Rugrats bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Segundo, la prohibición de transacciones. Prohibición absoluta para que ciudadanos estadounidenses, instituciones financieras y corporaciones multinacionales realicen cualquier tipo de transacción comercial, financiera o de servicios con los miembros sancionados de esta célula de los Rugrats. 3. Riesgo de sanciones secundarias. La exposición a sanciones internacionales para cualquier entidad bancaria o comercial de terceros países que facilite transacciones a favor de Páez Pereda o sus operadores en el extranjero. Bloquean de facto todos sus canales de lavado de activos en Europa y el Caribe. La inclusión de Carlitos Rugrats y su grupo en la lista negra de la OFAC no constituyó una acción aislada. Es parte de una estrategia coordinada con la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts, donde se mantiene activa una acusación formal contra Daniel Hiram Jaques Ortega por la conspiración para la distribución de cargamentos masivos de fentanilo superiores a los 400 gramos,
metanfetamina por encima de los 500 gramos y cocaína pura que excede los 5 kilogramos. Estas sanciones evidencian que el gobierno estadounidense considera a los Rugrats no solo como un grupo violento de ejecutores, sino como parte de un engranaje prioritario y altamente nocivo en la maquinaria de distribución de drogas sintéticas que asuela a las comunidades norteamericanas. Si usted analiza esta trayectoria de los Rugrats, le va a permitir extraer conclusiones fundamentales sobre la evolución del crimen organizado transnacional y las nuevas dinámicas que definen el conflicto interno del cártel de Sinaloa. La especialización e hibridación de las células de choque. Los Rugrats representan una superación del modelo clásico del sicariato de contención local. Su capacidad para operar simultáneamente como una fuerza militarizada urbana en Laguna Colorada, una red de tráfico de drogas sintéticas en la frontera de Baja California y una estructura transnacional de lavado y homicidios en la República Dominicana demuestra una alarmante flexibilidad operativa. La narcocultura, además, la están utilizando como herramienta de guerra psicológica. La apropiación de la simbología infantil de Nickelodeon y la instrumentalización de plataformas digitales de interacción social, TikTok, Roblox, evidencian una maduración en las estrategias de branding criminal y de reclutamiento generacional, orientadas a desensibilizar a las bases juveniles frente a la comisión de delitos de alto impacto. La necesidad de una respuesta interagencial e internacional. La dispersión geográfica de los líderes de los Rugrats tras el estallido de la Operación Jaguar en el Caribe confirma que la presión militar localizada en Sinaloa es absolutamente insuficiente para neutralizar este tipo de estructuras. Además, la contención efectiva de esta amenaza requeriría de una sincronización de inteligencia financiera e intercambio judicial en tiempo real entre las agencias de México, Estados Unidos y las naciones del Caribe. La persistencia del conflicto armado, por otro lado, entre los Chapitos y la Malliza, va a mantener a células altamente letales como los Rugrats en el centro de la escena de la violencia hemisférica. Su capacidad de adaptación financiera frente a las designaciones de la OFAC y su agilidad para abrir nuevos santuarios logísticos en el Caribe van a determinar no solo la supervivencia de la facción de Ismael el Mayito Flaco, Zambadas y Kairos, sino también la configuración del mapa geopolítico de las drogas sintéticas en los años que vienen. Un reporte especial de Pie de Nota.